que nos presentará su conferencia Innovación Diagnóstica en Salud Femenina, HPV y algo más. El doctor Clever Saint-Flor es médico especialista en patología y laboratorio clínico de la Universidad Central del Ecuador. Es director de posgrado de patología clínica de la misma universidad, coordinador de la asignatura de investigación y estadística de la carrera de medicina, director médico, gerente de calidad de SYNLAB Ecuador, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Patología Clínica, vicepresidente de acreditación de la Sociedad Latinoamericana de Sociedades de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, editor invitado de la Revista Mexicana de Patología Clínica y tiene alrededor de 40 publicaciones en libros y revistas. Entonces, bueno, damos el paso al doctor para que comience con su excelente conferencia. Buenos días, muchísimas gracias por la gentil invitación para participar de este evento académico, así que voy a compartir mi pantalla para que puedan poder revisar la presentación que vamos a hacer el día de hoy. Quiero que me confirmen si se ve la pantalla bien. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Ok, hoy día vamos a hablar de un tema que es muy interesante, de actualidad, y que lo hemos trabajado quizás durante los últimos 15 años en el Ecuador, y donde vamos a mostrar algunos temas interesantes, digamos, sobre las implicaciones que tiene el diagnóstico del virus del papiloma humano y su correcto manejo en relación con la salud femenina y el diagnóstico del cáncer cervicuterino, siempre con una visión desde la medicina de laboratorio. Siempre me gusta hablar de la medicina de laboratorio para que se entienda esta definición no como un concepto de una práctica médica, sino como un concepto de una disciplina en donde la información que generamos los laboratorios de análisis médicos permiten aportar para la toma de decisiones médicas en base de los hallazgos que nosotros hacemos sobre los líquidos o los fluidos que analizamos en nuestras instalaciones, en ambientes que son cada vez más complejos, altamente tecnificados y que requieren, digamos, desde un punto de vista conceptual, mucho más fuerza neuronal que fuerza muscular. La evolución de los laboratorios durante los últimos 30 años nos ha llevado a niveles de automatización de alta importancia y a poder tener tecnologías vinculadas al desarrollo de las ómicas que son cada vez más implementadas en el uso habitual dentro de los laboratorios clínicos. Hablemos un poco sobre la tasa del carcinoma cervicuterino. Miren que las tasas de carcinoma cervicuterino en el mundo se muestran o se resumen en esta presentación, en este gráfico que ustedes ven aquí, y en donde en el Ecuador la tasa de incidencia es de menos de 11.58, menor a 11.58, siendo una de las tasas, digamos, comparables en la región, aunque realmente creemos que esta tasa está subestimada por algunos problemas de registro epidemiológico. El cáncer cervicuterino está demostrado, tiene una alta probabilidad de cura y de manejo si es que es detectado oportunamente a través de algunas herramientas, entre esas la identificación del virus del papiloma humano. Muy bien, entonces este tema del virus del papiloma humano, o este tema del virus del papiloma y el cáncer del cuello uterino, yo he puesto aquí una nota que dice, es una cuestión de familia. Y es que resulta que este virus, el papilomavirus de la familia del Papillomaviridae, es un virus pequeño, no envuelto, icosaédrico, que posee una doble cadena de DNA con 8 kilobases, que tiene varias familias. Miren, los alfa papilomavirus, donde se encuentran la mayoría de los virus del papiloma humano, los beta papilomavirus, los gamma papilomavirus y otras familias dentro de esta familia de los papilomaviridae, donde se encuentran una serie de virus del papiloma humano y otros que no son habituales en humano. De estos virus del papiloma humano, la IARC, el Grupo de Trabajo para Evaluación de Riesgo Carcinogénico en Humanos, ha clasificado a estos habitualmente en estos 4 grupos que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? El grupo 1, que es un grupo, coger un punterito,
considerado como carcinogénico para humano por evidencias epidemiológicas y donde destacan los populares 16-18 y los otros grupos donde se ven, por ejemplo, el 41, el 51 y el 52, que se han visto en algunos estudios de prevalencia que se encuentran presentes en algunas regiones del país con mayor prevalencia que en otras. El grupo 2A, probablemente carcinogénicos, donde está representado el BPH 68. El 2B, posiblemente carcinogénicos, donde se encuentran esta gran cantidad de genotipos del virus del papiloma humano. Y los grupo 3, clasificados como no carcinogénicos y que habitualmente están asociados a las verrugas. El tema es que estos virus, especialmente los carcinogénicos, al incorporarse dentro de las células epiteliales del cuello uterino, del cervix uterino, provocan una transformación que va desde una displasia muy leve o lesión intraepitelial de bajo grado, con transformaciones celulares en las células que están por sobre la basal y que terminan invadiendo todo el grosor del epitelio, convirtiéndose en lesiones de alto grado hasta llegar al carcinoma in situ, luego de haber pasado por la displasia moderada y la displasia severa. De hecho, todos debemos recordar que habitualmente los programas de tamizaje de cuello uterino estaban orientados fundamentalmente al empleo de la citología cérvico-vaginal. Y este empleo de la citología cérvico-vaginal permitía identificar este grado de transformación celular a través de estas escalas de NICS, de nucleasas intracervicales, 1, 2 y 3, o a través del sistema Bethesda, calificándolos como lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado, con su calificación de displasia leve, moderada, severa o carcinoma in situ. La verdad es que la citología cérvico-vaginal tradicional, conocida como Papa Nicolau, tiene una muy baja sensibilidad para detectar cáncer de cuello uterino. De hecho, detecta las sensibilidades de alrededor del 50%, y cuando apareció la citología líquida incrementó la sensibilidad como hasta un 60%. O sea, de cada 10 casos se pescaban solamente entre 5 y 6 casos positivos de cáncer de cuello uterino. Más algunos problemas relacionados con la adherencia a este tipo de test. Ahora, la pregunta es, ¿el virus del papiloma humano puede encontrarse en mujeres que tienen citología cérvico-vaginal normal? La respuesta es sí. Miren que esta es una publicación de este Centro de Monitoreo de Papilomavirus, en donde se muestran los porcentajes de poblaciones con citologías normales y presencia de papiloma virus de alto riesgo, del virus del papiloma humano. Miren que en el Ecuador, según este mapita, estamos en el 33.87%. O sea, esperamos que en una citología normal, al menos el 33% sean positivos para el virus del papiloma humano. Y esto tiene una explicación, digamos, desde la óptica de la historia natural de la enfermedad. Existe o transcurre un tiempo entre la infección del virus del papiloma y la posibilidad del desarrollo del cambio celular, que pueden ser de semanas a meses o incluso años entre el contacto con el virus, la permanencia y la capacidad infectante que genere la modificación celular para llevarlo a cáncer de cuello uterino. Así que no es anormal ni discordante que podamos encontrar mujeres con citología normal y presencia de papilomavirus de alto riesgo. De hecho, existen algunas evidencias. Miren este estudio: prevalencia de HPV 16-18 en mujeres con citología cervical normal, lesiones precancerosas y cáncer invasivo en el mundo y en sus subregiones. Miren, en América y en Sudamérica, aquí están el número de mujeres testeadas con citología normal. La prevalencia de HPV en citología normal en Sudamérica en esta muestra, 5.8%. Cuando son lesiones de bajo grado, sube ya al 35.6%. Cuando son lesiones de alto grado, sube al 56.3%. Y cuando es cáncer cervical, está como el 62.6% de los casos presentes. Es súper importante entender esto porque, de alguna manera, siempre debemos relacionar el hallazgo citológico con el hallazgo de la genotipificación para papilomavirus 16-18 o genotipificaciones ampliadas de virus de alto riesgo. El tema es que este diagnóstico del papilomavirus y su relación con el cáncer de cuello uterino se evidenció
a inicios de los 80, ¿no es cierto? En el 83, el profesor Surhausen, Premio Nobel de Medicina, identificó por primera vez o aisló por primera vez HPV-16 en tumores cervicales, empleando hibridización in situ, y luego hizo ya una publicación relacionando epidemiológicamente la infección por papilomavirus con el cáncer cérvico-uterino. Miren cómo a través del tiempo, a partir de estas publicaciones originales hechas por el profesor Surhausen, se fue introduciendo el papilomavirus o el tamizaje del papilomavirus dentro de las estrategias de tamizaje y de seguimiento poblacional para detectar tempranamente mujeres o personas con riesgo de tener cáncer cérvico uterino. Miren que en 1999 se aprueba el primer test por la FDA para recomendación para screening y triaje de papilomavirus. En el 2003 aparece la captura híbrida de Digin. En el 2009 aparece el Cervista de alto riesgo. En el 2011 Aptimach PBRNA test. Luego aparece en 16, 18 y 45 en el 2012. En el 2013 aparece por primera vez se aprueba la genotipificación usando secuenciación de nueva generación, y hoy estamos ya trabajando en algunos lugares del mundo empleando secuenciación de última generación para el manejo de diagnóstico por papilomavirus. Esa ha sido la evolución diagnóstica, y también debemos reconocer que existen algunos implicaciones desde el punto de vista clínico, pero siempre hay que tener presente el trabajo hecho por Surhausen. Esa es la publicación original del profesor Surhausen, con 925 extendidos de citología cervicovaginal sobre los cuales él trabajó en la identificación del papilomavirus 16 y 18. A veces las personas piensan que esta relación entre el papilomavirus y el cáncer de cuello uterino es una relación reciente, pero en realidad el virus del papiloma humano nos ha acompañado como humanidad y como especie desde hace muchísimos años, y como evidencia esta publicación curiosa, digamos, hecha en esta revista que se llama Patológica, en donde se publica una genotipificación hecha sobre esta lesión verrucosa que se identificó en el área genital de esta momia, que es del año 1568, y en donde se aisló virus del papiloma humano 16. Lo que evidencia entonces esta relación temporal a lo largo del tiempo entre el virus del papiloma y la presencia de las lesiones cancerosas de cuello uterino. Recientemente se ha reconocido también, se reconoció también trabajos en donde hace muchos años por primera vez se había relacionado el virus del papiloma humano, no el virus del papiloma, perdón, el cáncer del cuello uterino, con la actividad sexual. Y hace no mucho, miren, esta publicación hecha en el año 2015, se reconoce esta publicación del doctor Rigoni Stem, hecha en el año de 1842, en 1842, donde él publicó un trabajo donde se analizaron todas las mujeres fallecidas en Verona entre el periodo de 1760 y 1839, en donde él identificó que aquellas mujeres que morían con cáncer de cuello uterino eran habitualmente mujeres casadas o prostitutas, en cambio que en quienes había menor prevalencia de infección por el virus del papiloma humano eran mujeres solteras. Solteras o monjas. Esto evidencia por primera vez la relación entre la actividad sexual y la presencia del carcinoma de cuello uterino. Curiosamente, el mismo año donde se hizo esta publicación, se estrenó esta ópera que ustedes ven a la derecha, que es la ópera de Nabucodonosor de Giuseppe Verdi, como un dato curioso. Y en el país se han hecho cosas interesantes. La respuesta es sí. Miren ustedes aquí, les presento. Estos de aquí son los primeros virus del papiloma humano ecuatorianos fotografiados sobre muestras de carcinoma de cuello uterino
en mujeres ecuatorianas como parte de una tesis de posgrado de la Universidad Central del Ecuador en el año 1988, tesis del doctor Luis Narváez, María Augusta Albán, Manuel Peña y doctora Sonia Zumárraga, donde ellos discursan acerca de la presencia de este virus en las lesiones de cáncer de cuello uterino. Y ellos lo que usaron fue, por primera vez, microscopía electrónica en bloque de PON y resina, y trabajaron sobre muestras de neoplasia intracervical de mujeres atendidas en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. Y paralelamente trabajaron por primera vez en el Ecuador, de lo que tenemos registrado al menos, una prueba de inmunohistoquímica para papilomavirus. No humano, para papilomavirus general, porque eran marcadores generales de inmunohistoquímica, y donde se ven estas lesiones epiteliales, el marcaje de las células para papilomavirus. De tal manera que hemos hecho trabajos interesantes en el país vinculados con la detección del virus del papiloma humano y su relación con el cáncer de cuello uterino. Fíjense que esta publicación del 88 es muy cercana a la publicación del doctor Surhausen, y precisamente inspirados en la publicación del doctor Surhausen es que estos colegas y maestros hicieron esta publicación, este estudio en el año 88 para obtener subtítulos de especialistas en patología y laboratorio clínico. Lo cierto es que la diagnóstica dentro del papilomavirus ha ido evolucionando desde la primera secuenciación hecha en los 80s hasta irla incorporando paulatinamente dentro de los algoritmos de diagnóstico y de manejo clínico, que es la parte que nos ocupa el día de hoy. Cómo nosotros, desde la diagnóstica, podemos aportar evidencias para la toma de decisiones médicas y cuál es la mejor evidencia que nosotros podemos aportar para que esta decisión médica esté adecuadamente orientada. Y eso depende mucho de esta evolución a lo largo del tiempo y cómo se han ido incluyendo dentro de los protocolos. Está claro que cuando en los laboratorios trabajamos para definir qué metodologías usamos, qué protocolos empleamos para hacer diagnóstico, para implementar una prueba diagnóstica, siempre pensamos con este enfoque de medicina basada en la evidencia, de medicina de laboratorio basada en la evidencia, donde consideramos el desempeño técnico, el desempeño diagnóstico, el impacto clínico, el impacto sobre la organización, el costo-efectividad y su impacto sobre la decisión médica. Entonces yo me pregunto, en este contexto, yo tengo varias opciones para poder trabajar diagnóstico de papilomavirus, digamos, HPV 16-18 más alto riesgo, 16-18 más 45 más alto riesgo, genotipificación de 12 genotipos de alto riesgo, genotipificación de alto riesgo y bajo riesgo 28 genotipos, secuenciación de nueva generación. Tengo un pool de ofertas en el mercado de posibilidades de herramientas diagnósticas en donde yo debería preguntarme, ¿cuáles tienen el mejor desempeño técnico? Es decir, la mejor reproducibilidad, la mejor exactitud, las condiciones de trazabilidad metrológica y de validación de test que me permiten a mí confirmar que ese test es el clínicamente adecuado, es el adecuado desde el punto de vista técnico. Lo segundo es el desempeño diagnóstico. ¿Cuál es su sensibilidad diagnóstica, su especificidad diagnóstica, su valor predictivo positivo, su valor predictivo negativo, su razón de verosimilitud positiva, su razón de verosimilitud negativa? ¿Y cuál es el impacto clínico de la información que voy a entregar para el diagnóstico, para el terapéutico o para la condición de salud? ¿Cómo va a impactar esto en la organización en términos de costo y efectividad? ¿Y cómo va a aportar esto finalmente a la toma de decisión médica? Miren entonces, ¿se escucha? ¿Aló? Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, ¿se me escucha bien? Sí, se le escucha. Ok, entonces como les decía, ¿se escucha bien? Muy bien, chévere. Seguimos entonces. Miren entonces, como para decidir la prueba diagnóstica tengo que considerar todas estas condiciones para poder establecer la mejor prueba diagnóstica que yo debería usar en un contexto clínico para aportar positivamente a la decisión. Donde yo debería pensar siempre en un concepto, en este concepto que es muy interesante,
y es el concepto de uso previsto de prueba diagnóstica. Uso para el cual un proceso, producto o servicio se pretende de acuerdo a las especificaciones, instrucciones e información provista por el fabricante. ¿Para qué quiero yo aplicar la prueba diagnóstica? ¿La quiero aplicar para el diagnóstico? Para investigación epidemiológica. ¿Cuál es el uso que yo le voy a prueba? ¿Que confirme diagnóstico? ¿Que descarte diagnóstico? ¿Qué busco de esa prueba diagnóstica? ¿Y en qué población va a ser aplicada? Estos conceptos que vienen desde la vertiente de la calidad y desde la aplicación clínica de las pruebas diagnósticas deben ser usados y deben ser entendidos en el manejo del virus del papiloma humano. Miren ustedes, aquí se muestra un resumen publicado en ese artículo que ustedes ven ahí sobre la sensibilidad y la especificidad de los test disponibles. Captura híbrida prácticamente ya ha salido del mercado, pero todavía aparece ahí su sensibilidad y especificidad, y encuentran ahí algunos test con sus sensibilidades y especificidades. Hay que acordarnos que la sensibilidad habla de la capacidad que tiene la prueba de detectar sujetos positivos de entre quienes tienen enfermedad, en cambio que la especificidad habla acerca de la capacidad de la prueba de confirmar sujetos sin la condición de entre quienes no la poseen, o sea, de entre quienes no tienen la enfermedad. ¿De acuerdo? La sensibilidad y la especificidad deben ser consideradas siempre en un contexto epidemiológico y de selección de prueba diagnóstica, en tanto que las razones de verosimilitud positivas y las razones de verosimilitud negativas deben ser usadas para la selección clínica del test. La razón de verosimilitud positiva y verosimilitud negativa eliminan el impacto que tiene sobre el valor predictivo positivo y negativo la prevalencia de la enfermedad en la población atendida, por lo que lo vuelve una herramienta mucho más eficiente. La razón de verosimilitud positiva, por si no la tienen presente en la cabeza, no es más que una relación entre la sensibilidad y el 1 menos especificidad, o sea, una relación entre verdaderos positivos y falsos positivos. Y miren, aquí tenemos razones de verosimilitud positiva que oscilan o que llegan hasta 9.9, desde 5.7 a 9.9, es decir, por cada 5.7 verdaderos positivos va a haber un falso positivo, o hasta 9.9 verdaderos positivos por cada falso positivo. Y la razón de verosimilitud negativa no es más que la proporción de resultados falsos negativos. Entonces yo esperaría aquí un 2% de falsos negativos, un 11% de falsos negativos, un 3% de falsos negativos, un 5% de falsos negativos y un 2% de falsos negativos. ¿Cuál es la mejor prueba diagnóstica? La que tenga la mayor razón de verosimilitud positiva, idealmente cercana a 10 o superior, y una razón de verosimilitud negativa por debajo de 0.1, o sea, menos del 10% de resultados falsos negativos. ¿Ya? Ahora, es bien importante considerar desde la visión del valor de uso algunas condiciones sobre el manejo de las pruebas diagnósticas para papilomavirus, ¿no es cierto? La prueba habitual es trabajar la muestra sobre el hisopado de cuello que se hace con un cepillo de alginato y que me permite a mí, transportado en un medio de transporte viral, poder hacer el genotipado del virus del papiloma humano, y en paralelo, usando el mismo medio, yo podría emplear citología líquida para poder detectar los cambios citológicos. Sin embargo, como hemos conversado en algunos foros, especialmente en foros de equidad, existen opciones o probabilidades de trabajar muestras alternativas para tamizaje poblacional ampliado del virus del papiloma humano. Y de hecho, en el año 2015 publicamos nosotros este artículo que fue publicado en la revista Mexicana de Patología Clínica, Detección del virus del papiloma humano en muestras de hisopados vaginales por autotoma, en donde comparamos el desempeño de la prueba entre la toma ginecológica y la toma hecha por la propia paciente para evaluar cómo era su capacidad diagnóstica en términos de sensibilidad y especificidad, y encontramos, digamos, un desempeño
adecuado como para tamizaje poblacional ampliado, sensibilidades miren del 90%, especificidades del 92%, en pruebas de autotoma, es decir, la mujer recibía el cepillo de alginato y recibía el material de transporte y ella en su intimidad de su casa se tomaba su muestra introduciendo el cepillo en su área vaginal, porque sabemos que con que tengamos una pequeña presencia del virus, este fácilmente se amplifica en la PCR y nos permitirá identificar la presencia de esta infección. De hecho, el año pasado, o hace dos, me parece, la FDA aprobó ya en los Estados Unidos dispositivos de autotoma para papillomavirus de alto riesgo y se están trabajando en otras muestras alternativas, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos también un estudio que está no publicado sobre muestras de tamizaje de papillomavirus humano en muestras de orina sin aseo genital previo. Es decir, en otras palabras, queríamos obtener muestras de orina que intencionalmente estén contaminadas con moco cervical para que este moco cervical contaminante de la muestra de orina sea la fuente para poder hacer la amplificación de virus del papiloma humano y encontramos resultados interesantes. No se publicaron porque nos quedamos con la mitad de la data. Nuestro colega ginecólogo con el que trabajábamos del estudio lamentablemente falleció hace algunos años. Entonces, ¿cuáles son las propuestas nuevas diagnósticas para test de papiloma virus? Nuevas, no en términos tecnológicos, sino en términos de modelos de asociación de test que permitan mejorar los rendimientos de diagnóstico poblacional. Nosotros hemos promocionado un modelo de manejo del papilomavirus basado en el uso del cotest, que es una recomendación internacional que en el país poco se aplica, que es tener citología líquida cérvico-vaginal acompañada de papilomavirus de alto riesgo 16 y 18, porque esto tiene algunas ventajas, digamos. Primero, me permite detectar la presencia de la lesión citológica. Segundo, me permite detectar la presencia del papilomavirus de alto riesgo 16-18 u otros de alto riesgo. Y al combinar los dos, yo tengo en un solo momento diagnóstico la posibilidad de tomar decisiones ya en la consulta y ver si la paciente se difiere a un seguimiento más corto o si la paciente es diferida directamente a colposcopía. Esta es una publicación muy interesante, una revisión sistemática hecha en el año 2022, donde se evalúa el comportamiento de los hallazgos de la citología líquida y del HPV de alto riesgo, hecho por varias metodologías, como ustedes pueden ver aquí, COBAS, Aptima, hay algo de captura híbrida con Kiagen, COBAS, qué sé yo, ¿sí? Y los hallazgos con la citología líquida expresados como I o O. Y si se acompañaba de o si tenía una condición u otra condición, así como las condiciones de lesiones intraepiteliales de alto riesgo o ASCUS y AGUS. Los datos son muy interesantes y aquí están los genes poblados, los estudios que se usaron para hacer esta publicación y que se resumen bastante bien en esta gráfica que ustedes ven aquí, en donde mientras más grueso es la barrita, mayor es la asociación para poder detectar carcinoma. Todas estas combinaciones fueron evaluadas y la conclusión de los investigadores es esta, que es muy interesante. Dice, la evidencia limitada sugiere que combinaciones de pruebas específicas podrían complementar las debilidades de las pruebas independientes en términos de manejo y de gestión, porque reduce los resultados falsos positivos y los falsos negativos. Paralelo a esto, hay que realizar estudios de costo-efectividad. Realmente existen varios estudios de costo-efectividad en el manejo del cotest, por cuanto incrementa la sensibilidad para detectar mujeres con potencial riesgo de hacer cáncer, disminuye la mortalidad, los gastos en salud y difiere los periodos de seguimiento en mujeres que no tienen ni lesión ni infección por papiloma, y permiten estos ahorrar costos sanitarios y mejora la captura de las mujeres en la población. En el Ecuador no conozco al menos que existan estudios trabajados de esta manera. Y esto de acá es un tema muy interesante porque una discusión que tenemos permanente es, ¿requerimos hacer genotipificación ampliada del HPV desde el punto de vista clínico?
desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista epidemiológico, porque si yo quiero hacer un estudio epidemiológico del comportamiento de los genotipos de papilomavirus, eso es otra cosa, y ahí probablemente podría trabajar con secuenciación de nueva generación. La pregunta es, ¿clínicamente existen diferencias entre el manejo de una genotipificación ampliada o el empleo de una genotipificación de alto riesgo más 16-18, por ejemplo, o alto riesgo más 16-18-45? Aquí en este estudio que ustedes ven que es un estudio muy interesante, se ven algunas comparaciones entre todos los métodos disponibles para genotipificación. Ustedes ven aquí está secuenciación de nueva generación, secuenciación Sanger, el RT-PCR, la hibridización reversa, en diferentes tipos de muestras y donde en pocos casos todas coinciden en los hallazgos. El tema es que la genotipificación tiene un problema de reproducibilidad. Y conversaba el otro día con unos colegas ginecólogos y les decía, miren, si ustedes han pedido a sus pacientes genotipificación ampliada de HPV y le toman a una paciente una muestra hoy y tienen, qué sé yo, aparece 16, 18, 45, 51, 42 y se horrorizan y dicen, wow, es una múltiple infección por papilomavirus y al mes repiten la genotipificación, lo más probable es que los genotipos identificados no coincidan al 100% y existan discrepancias, o que aumenten el número de genotipos o que disminuya el número de genotipos. Ese es un comportamiento que puede estar asociado a la baja reproducibilidad de los test, como lo demuestra esta publicación a la que ustedes podrían acceder fácilmente porque está libre en el Internet. Ok, ¿por qué es importante identificar los grupos carcinogénicos o los genotipos de HPV? Por su asociación con el riesgo de cáncer cervicuterino. Y miren, por ejemplo, en esta publicación del año 2021, genotipo HPV-16 se presenta en el 60.3% de cáncer cervicales. A los 9 años de su aparición hay 6.3 veces más riesgo de presencia de cáncer de cuello uterino, de desarrollo de cáncer de cuello uterino. En el 18, en este porcentaje de los cánceres cervicales, y triplica el riesgo de progresión a 9 años a cáncer de cuello uterino y está en el grupo de riesgo de 18-45. Relacionados con el 16, miren esta serie de genotipos, 23, 31, 52, 58, 35, donde el riesgo entre que se duplica y sube hasta 4 veces más riesgo de presentar cáncer de cuello uterino, y este grupo de bajo riesgo, donde casi no existe asociación, 1.1 sería 0.1 veces más riesgo de presentar cáncer de cuello uterino. ¿Ok? ¿Qué dicen las publicaciones sobre las prevalencias de los genotipos de HPV? Esta es probablemente la publicación más grande que se ha hecho en las Américas sobre distribución de genotipos de HPV. Y ustedes pueden encontrar aquí el comportamiento en Centro y Sudamérica, y aquí aparecen algunos genotipos que a nosotros nos llaman la atención en el Ecuador, como el 51, el 52, el 45, por ejemplo, que tienen prevalencias un poquito más altas que en otras regiones. ¿Ya? Y cómo se relacionan o cómo se distribuyen en relación con el comportamiento de las lesiones epiteliales. Siempre 16 y 18 tienen la carga más alta poblacionalmente como asociados a las diferentes lesiones, y los otros genotipos se van sumando dentro de esta condición. Eso explica por qué la mayoría de test de genotipado hablan de genotipificación 16-18 alto riesgo, 16-18-45 y alto riesgo, y muy pocos hablan de genotipificación extendida. ¿Cuál es la relación que existe entre el riesgo del genotipo del HPV para el desarrollo de NIC3 o superior en mujeres sin lesión epitelial? Miren que estoy tratando siempre de enlazar ahora lo que es la lesión intraepitelial o el cambio citológico, qué molesto esto, el cambio citológico con el desarrollo de NIC3 superior, o sea, carcinoma cervical in situ o cáncer de cuello uterino ya declarado. Y miren cómo en estas mujeres sin lesión epitelial, o sea, mujeres
que no tienen ningún tipo de lesión, ni ascus, ni lesión epitelial de alto grado, ni de bajo grado, pero que tienen positivo para HPV-16, por ejemplo, miren cómo en 150 veces tienen hasta casi un 30% más de riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. Las mujeres con HPV-31, 15% más en ese mismo periodo de tiempo. HPV-18 sube hasta alrededor del 20%, y miren cómo la progresión se ve a lo largo del tiempo en este análisis, en este metaanálisis publicado hace no muchos años. Me parece que tiene 1 o 2 años de antigüedad esta publicación. Cuando son combinaciones 33-58, miren cómo incrementa. Cuando es HPV-52 parecería que no incrementa el riesgo, HPV-45 parecería que no incrementaría el riesgo, y cuando hay múltiples coinfecciones, 35, 39, 68, por ejemplo, miren el comportamiento es plano, igual que el 51, 56, 59 y 66, parecería que aquí, en estas mujeres sin lesión epitelial, la infección por HPV-16, 18, 31 podría relacionarse más con una progresión en los siguientes 150 meses a desarrollar NIC3 o superior. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que sí tienen lesión intraepitelial? O cualquier resultado citológico, o sea, ascus, agus, LSIL, HSIL. Miren cómo el comportamiento cambia, especialmente en estos grupos de combinación y en estos genotipos. Miren, HPV-16 incrementa casi al 40%, 31 al 30%, 18 sube al 30% más de riesgo, combinación 33-58 sube al 30%, y estos que se veían en las mujeres sin lesión citológica como que no había impacto, cuando ya aparece lesión citológica aumenta el riesgo. Al menos entre el 10 y el 20%, y igual en estas múltiples combinaciones aumenta al menos al 10%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que siempre que yo veo papilomavirus, no debo verlo solo, debo verlo acompañado de la citología, porque la presencia de lesión junto con la infección por papilomavirus incrementa el riesgo de desarrollo de cáncer cervicuterino en un periodo corto, ¿no es cierto? Tan corto como 150 meses, o sea, entre 9 y 10 años. Miren lo que pasa acá. Entonces, ¿cuáles son las actuaciones clínicas y qué se considera desde los protocolos de actuación clínica de uso más común? Este protocolo que ustedes ven aquí es el protocolo de la Asociación Española de Patología Cáncer de Patología Cervical, y en donde dice, muy bien, dice, miren, si usted tiene una citología con lesión intraepitelial de alto grado, ascus, agus o carcinoma, independiente del resultado de la prueba de PBH, hay que llevar a colposcopía. O sea, si hay lesión citológica, independientemente de que haya papiloma o no, vaya a colposcopía. Si tiene 16, 18 positivo y citología con ascus o lesión de alto grado, lleve a colposcopía. Si tiene 16 y 18 con citología negativa, vaya a colposcopía. O sea, si tiene papilomavirus de alto riesgo 16, 18, vaya a colposcopía. Ese es el manejo. Busque lesiones colposcópicas. BPH positivo, no genotipado, o sea, un 16, 18 alto riesgo, donde tengo positivo alto riesgo, no, sin necesidad de que genotipifique cada genotipo, y con triaje de citología ascus o lesiones repetidas de alto grado, de bajo grado, vaya a colposcopía. Seguimiento con pruebas de cribado en un año a todos los que tienen BPH positivo y citología negativa. BPH no 16, 18 y citología negativa, nos vemos en un año. Citología con lesión intraepitelial de bajo grado y triaje negativo para BPH, nos vemos en un año. Y se modifica el cribado a los 3 años cuando la citología de cribado es negativa, o cuando hay ascus y BPH negativo a 3 años. Y cribado rutinario, que es el cribado a los 5 años, con BPH cribado negativo. Miren el comportamiento entonces, o la recomendación clínica, los guías de manejo clínico, siempre consideran la citología más el hallazgo del virus del papiloma humano, priorizando 16, 18 y el alto riesgo sin requerimiento de genotipado. Estas son las guías canadienses de gestión o de manejo de test de papiloma humano positivo, y que fueron publicadas en el año 2023, el año pasado.
Recomendaciones, miren, los test de HPV que proveen información parcial de genotipado son los preferidos, o sea, aquellos que tengan 16, 18 alto riesgo, 16, 18, 45 alto riesgo. No se requiere, por fuerza de evidencia, tener genotipados extendidos. La citología líquida refleja debe ser realizada para todos los test de HPV positivo. El tema de hacer un segundo momento para todos aquellos de test de HPV positivo, desde el punto de vista del manejo en la gestión sanitaria, al menos en Ecuador, resulta complejo porque no manejamos el concepto del test reflejo. O sea, el incluir un test adicional de frente a un hallazgo de una prueba paralela en un momento A. Y necesariamente esta paciente volverá seguramente a la consulta y en la consulta decidirán un nuevo test y al solicitar el test reflejo de citología líquida se prolonga el seguimiento. Por eso nosotros recomendamos hacer el seguimiento en paralelo, citología líquida más papilomavirus de alto riesgo. Las personas que te sean positivas para HPV 16 o 18 deben ser referidas para colposcopía. Y aquí están algunas recomendaciones adicionales muy similares a las que vieron ustedes en la recomendación anterior. Miren el comportamiento de las citologías en pacientes con cualquier papilomavirus de alto riesgo. 3.4% fueron normales, 4.4 ASCUS, lesiones intraepiteliales de bajo grado 4.3%, ASC-H el 26% y lesiones de alto grado el 49%. Cuando son solo 16, 5.3%, 12, 9%, 11, 28, 60. El comportamiento es bastante parecido en relación con el hallazgo citológico en infección por papilomas de alto riesgo. Esta es de la recomendación del protocolo canadiense de manejo de papilomavirus y ustedes pueden ver cómo este algoritmo, que ustedes lo van a tener disponible en la presentación que voy a enviarle a quienes manejan el evento, respeta las indicaciones del primer algoritmo que vimos y básicamente habla del manejo del reflejo y las decisiones de screening en 5 años, colposcopía o screening en 3 años o al año, dependiendo de los hallazgos de citología más los hallazgos de papilomavirus de alto riesgo. Y esto es lo que nosotros hemos definido, digamos,